Buenas tardes. La mesa técnica sobre el censo de población y vivienda en Bolivia concluyó hoy con la propuesta de acortar un mes la fecha de ese ejercicio y realizarlo entre marzo y abril de 2024. El ministro de Planificación de Desarrollo, Sergio Cusicanqui, agregó en conferencia de prensa que las recomendaciones fueron enviadas al gobierno para que, de acuerdo con sus competencias constitucionales, pues establezca la fecha de ejecución censal. Rodeado por los diferentes delegados técnicos reunidos en la ciudad de Trinidad, Cusicanqui precisó a la comisión técnica que considera posible, de acuerdo con los ejercicios que han realizado los equipos de trabajo, reducir en alrededor de un mes el plazo o fecha establecida en el cronograma original del Instituto Nacional de Estadística, más o menos estableciendo un rango entre marzo y abril de 2024. Este miércoles se cumplen 19 días de un paro por tiempo indefinido convocado por el gobernador opositor Luis Fernando Camacho y el Comité Cívico Cruceño, con la exigencia de que la encuesta nacional se realice en 2023. La medida de fuerza se caracteriza por la violencia, extorsión en los puntos de bloqueo y expresiones de racismo y discriminación, y ha provocado pérdidas estimadas en más de 800 millones de dólares, de acuerdo con las denuncias. Vamos a continuar en Brasil. El presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva sostiene hoy en Brasilia reuniones con los titulares del Senado Rodrigo Pacheco, de la Cámara de Diputados Arthur Lira y del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, así como con el timonel del Tribunal Superior Electoral Alexandre de Moraes. De acuerdo con el senador Randolph Rodríguez, después de pasar por Brasilia, el exdirigente obrero debe viajar a Egipto, donde fue invitado a participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27. Durante su estancia en Brasilia, el jefe de Estado electo tendrá despachos con el Gabinete de Transición de Gobierno que coordina su vicepresidente, el exgobernador Geraldo Alckmin, quien tiene su cuartel en el Centro Cultural Banco de Brasil. Ese equipo prepara las primeras medidas a ser adoptadas por el nuevo gobierno de Lula, quien derrotó en urnas el 30 de octubre al mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro. Mientras tanto, el Partido Liberal anunció hoy que el derrotado mandatario será presidente de honor de ese partido y candidato al poder en 2026 en Brasil. Seguimos en el Golfo Pérsico. El ministro del Interior de Irán, Ahmad Bahidi, afirmó que los líderes de desmanes fueron capacitados de manera especial en 7 países. De acuerdo con Bahidi, Estados Unidos e Israel y algunas otras naciones de Europa apoyaron abiertamente a los alborotadores durante los disturbios acaecidos hace unas semanas en ese país pérsico. Según el titular, se pretenden utilizar las diferencias étnicas en Irán como un pretexto para crear el caos. Añadió que la unidad de los diferentes grupos étnicos y su solidaridad no lo permitirán. Tras la revolución islámica en Irán, el enemigo trató de amenazarnos con nuestras etnias, mientras que la existencia de diferentes etnias y sus residencias en diferentes fronteras del país brindó una gran oportunidad para que las fronteras de este país sean seguras. Pese a los esfuerzos de los enemigos en crear controversia entre las etnias, en estos años no han podido tener éxito. A juicio de Bahidi, el enemigo ha declarado oficialmente la derrota ante el poder y los avances de Irán e insiste en que solo se pretende desde suelo adverso la destrucción y desintegración de Irán. Según él, los líderes de estos disturbios en 7 países habían recibido entrenamiento especial para crear inseguridad. Avanzamos con otros temas. El Papa Francisco instó este miércoles durante una alocución en la Plaza de San Pedro al diálogo de las partes en conflicto de Ucrania. Al respecto, el líder religioso afirmó que ese conflicto y otros similares nunca se van a resolver y citó sus palabras a través de la infantil lógica de las armas, sino solo con la fuerza mansa del diálogo. El obispo de Roma recordó otros conflictos como los de Siria, Yemen y Myanmar. Aseguró que las guerras destrozan a la humanidad, destrozan a todos.
Al mismo tiempo, el Papa pidió la paz para esa gente tan atribulada y que sufre tanta crueldad de parte de los mercenarios que hacen la guerra. Previamente, Bergoglio insistió en la importancia del diálogo para la resolución del conflicto ucraniano en este caso, mientras que la Iglesia ha ofrecido históricamente la posibilidad de mediar en las conversaciones de paz de múltiples guerras en varias latitudes. El presidente de China, Xi Jinping, llamó al ejército a que esté preparado en todo momento en medio de una situación de seguridad cada vez más inestable e incierta. Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente de la Comisión Militar Central y comandante en jefe del Centro de Mando de Operaciones Conjuntas de la Comisión Militar Central, señaló que el ejército entero debe dedicar toda su energía y llevar a cabo todo su trabajo para la preparación para el combate, mejorar su capacidad de luchar y ganar y cumplir eficazmente sus misiones y tareas en la nueva era. Xi dio instrucciones a las Fuerzas Armadas de estudiar, difundir e implementar minuciosamente los principios rectores del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China y tomar acciones concretas para modernizar más la defensa nacional y el ejército. Vamos a terminar en Estados Unidos. Como conocen, realizó el martes sus elecciones de medio término. Este miércoles los resultados permanecen incompletos en territorios como Arizona, Georgia y Nevada. En esos estados se decide la composición final del Senado y la Cámara de Representantes, los semiciclos que conforman el Congreso estadounidense. Javier Ortiz con los detalles. El conteo de votos continúa en varias partes de Estados Unidos tras las elecciones de medio término. Faltan pocos escaños por definir en el nuevo Congreso que iniciará sesiones en enero de 2023. Esos resultados determinarán quién tendrá mayoría en una o en las dos cámaras del Poder Legislativo en Washington, hasta ahora controladas por el gobernante Partido Demócrata. En el Senado tiene aún posibilidades de mantener su mayoría de 50 si dos de sus candidatos ganan en Arizona, Nevada o Georgia. La vicepresidenta Kamala Harris desempataría la votación si sus rivales ganan también 50 senadores. El Partido Republicano, liderado por el expresidente Donald Trump, debe tener una mayoría en la Cámara de Representantes si se mantiene la tendencia en los distritos donde van ganando. Pero es una mayoría por escaso margen. Los trumpistas esperaban mejores noticias en diferentes lugares de Estados Unidos, donde quedaron por debajo de sus expectativas. Las urnas solo le dieron un resultado aplastante en la Florida. Allí el senador republicano Marco Rubio fue reelecto por un amplio margen, al igual que el gobernador Ron DeSantis. Los resultados finales de las elecciones de medio término le dirán a Biden con quiénes se tendrá que negociar los próximos 2 años. El conteo final también podría influenciar su decisión de ser candidato a la reelección en el año 2024. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Habrá que seguir esperando este conteo final. Así me despido, continúen con otras informaciones.